Bueno, buenas noches a todos los varones los varones que están aquí primeramente, a los varones que nos están viendo por YouTube, el canal de YouTube. Gracias por apartar este tiempo. Muchas veces como varones necesitamos ese refrigerio, ese time out para detenernos un rato y reflexionar en lo que Dios tiene para nosotros. Mi nombre es Mario Borrayo. El grupo de varones hemos estado leyendo un libro que se llama Cómo Dios prepara a los varones, y a mí me tocó el capítulo de Gedeón. Y Dios, no hay casualidad. Tenía meses yo estudiando ese libro de Gedeón, y cuando empecé a acomodar las personas que les iba a tocar cada capítulo, me tocó a mí ese. Yo no lo puse a propósito, sino que ahí me tocó y dije: Señor, tú no te equivocas. El título de esta reflexión se llama Varón esforzado y valiente. Y le voy a pedir a los varones que están aquí que repitan eso: varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Dios dice que nosotros somos varones esforzados y valientes, y siempre tenemos que recordar eso. Hace unos meses me gusta a mí ver el béisbol, y lo veo con mis hijos, y a los padres les tocó tener una muy buena temporada donde pasaron a los playoffs y todo eso. Y de repente empezábamos a ver a personas que se empezaban a convertir en aficionados de los padres, personas que nosotros no sabíamos que eran aficionados de los padres. De repente traían las gorras y traían las camisas, y se nos hacía curioso. Y de la misma manera Dios anda buscando a varones. Dios anda buscando a varones esforzados y valientes para que formen parte del equipo de Él. Y de esto habla Gedeón, de cómo Dios invita a Gedeón a que forme parte de su equipo. Y muchas veces nosotros como varones nos sentimos como que no tenemos nada que ofrecer, como que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, como que no somos capaces de hacer algo por Dios. A veces es por nuestras circunstancias, nos sentimos como que no podemos hacer nada. Y así es de esta manera como se sentía Gedeón. Se sentía como un hombre que no era nadie, que no estaba preparado, que no era valiente, que no tenía las fuerzas para hacer algo. Pero lo que pasa es que Gedeón se estaba mirando como él se miraba, no como Dios lo miraba. Y para entrar en tema, voy a hablar un poquito sobre la historia de Gedeón. Y Gedeón era un hombre israelita que vivía con este desánimo y con este miedo. Y lo que pasa es que por 7 años los medianitas habían estado en guerra contra su pueblo. Los saqueaban, le robaban pues lo que tenían, sus cosechas. Y conocemos a Gedeón en Jueces 6:11. Si tienen su Biblia, los invito a que vayan a Jueces 6:11. Jueces 6:11. Y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. Y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas.
Y esto se me hace bien interesante porque aquí nos dice que Gedeón estaba sacudiendo trigo. Y si nos ponemos a ver cómo la gente en aquel entonces, o cómo la gente sacude trigo, la gente sacude trigo, tiene que sacudirlo en una área que esté abierta, que esté en el aire libre. Y sin embargo dice que Gedeón lo estaba haciendo adentro de un lagar. Y yo no sabía que era un lagar, entonces me fui a ver qué era un lagar. Y un lagar, me fui al diccionario, y un lagar es donde se procesa el vino. Y es básicamente como un pozo. Gedeón estaba dentro de un pozo escondido, tratando de sacudir el trigo. Estaba en un agujero profundo, en un agujero donde no estaba al aire libre, y estaba tratando de hacer esto con el trigo. Y Gedeón estaba escondido adentro de este lagar porque no quería ser descubierto. No quería ser descubierto por los medianitas. Pero Dios sabía exactamente dónde estaba Gedeón. Y de la misma manera, Dios sabe exactamente dónde estamos escondidos nosotros. A lo mejor tú te encuentras en ese lagar, a lo mejor tú te encuentras en ese agujero y estás haciendo algo y tú piensas que lo estás haciendo de la manera correcta. Pero esta noche Dios te quiere decir, varón, esforzado y valiente, salte de ahí del lagar, salte de ahí y únete a mi equipo. Y vemos aquí que Dios le habla a Gedeón, y le habla en el Jueces 6, 12, y le dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, Dios le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Y de esa misma manera, así como le dice Dios a Gedeón, así te está diciendo a ti, y le está diciendo a mí, que somos varones esforzados y valientes. Y tenemos que estar seguros que en los ojos de Dios nosotros somos varones esforzados y valientes. Y cuando nosotros nos levantamos, y a veces nos levantamos cansados, nos levantamos tristes, nos levantamos con preocupaciones, debemos de recordar que en los ojos de Dios nosotros somos varones esforzados y valientes. Dice, Dios llama a Gedeón un varón esforzado y valiente, y Dios le dice que vaya a derrotar a los medianitas, que vaya a derrotar a ese grupo que ha estado saqueándolo, que ha estado saqueando al pueblo, que ha estado robándole. Y vemos que en Jueces 6:14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los medianitas. ¿No te envío yo? Le hace una pregunta. Tenemos que reconocer que las fuerzas en las que hacemos las cosas no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. Que cuando nosotros nos unimos a Dios, Dios y tú siempre van a vencer cualquier cosa, cualquier temor, cualquier preocupación, cualquier problema que se enfrente. Y aquí le recuerda a Dios, le dice: no te estoy mandando. Esto me recordaba mucho cuando Dios le habla a Moisés, y Moisés le dice: pero ¿cómo voy a ir? Y Dios le dice: yo estaré contigo. Y así vemos en la palabra de Dios a muchos varones que Dios le dijo: yo voy a estar contigo, yo estaré contigo. La palabra de Dios dice: si Él contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Que somos más que vencedores.
Gedeón responde así, dice, ¿y cómo responde Gedeón? Vemos cómo responde en Jueces 16, Jueces 6:15. En el 15 vemos cómo responde. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Gedeón le estaba poniendo miles de pretextos a Dios. Le dijo, yo soy el más pequeño de mi casa, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pero tenemos que recordar que Dios no ve el físico, Dios ve el corazón. Esto me recordaba a David cuando van a ungir a David, y que le preguntan al papá, que no hay más hijos aquí, que le dicen, sí, hay uno más pequeño allá afuera con las ovejas, y era David era el ungido, y David era el más pequeño de su casa. Hace poco escuchaba una entrevista de un mariscal de campos de los vikingos de Minnesota. Es el Kirk Cousins. El Kirk Cousins es cristiano, su papá es pastor, y él hablaba de lo mismo, que cuando él salió del colegio, él no era el más fuerte, él no era el más atlético, él no era el que se miraba como que era el que iba a ser el mejor mariscal de campos. Y fue lo que le dijo su papá. Le dijo a su papá, Dios no ve el exterior, Dios ve el interior. Y ahorita él aún sigue siendo mariscal de campos, y su equipo va muy bien, y Dios lo sigue bendiciendo. Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort, pero es nuestro temor y nuestra inseguridad que a veces nos limita. A veces nosotros queremos seguir sentados, queremos seguir en nuestro lagar, pero Dios nos obliga a que salgamos, a que hagamos algo. Y nosotros no nos ponemos nuestros propios lagares a veces, pero tenemos que recordar que Dios promete que Él estará con nosotros, que Él es el que va a pelear la pelea. Que si Él contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, y cuando Dios manda a llamar a Gedeón, lo primero que le dice, antes de mandarlo a batalla, le dice, ve y tumba los ídolos de tu familia. Ve y derriba los ídolos de tu familia. Y eso lo vemos en el 6:26. 6:26 dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Dios, cuando le pide a Gedeón que vaya y tumbe el altar que su padre había construido a esos falsos dioses, Dios le dice, ve y construyeme un altar, ve y construyeme a mí un altar, al Dios verdadero. Y muchas veces nosotros andamos construyendo altares a dioses falsos. Un Dios falso puede ser el coraje, puede ser el materialismo, puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser pornografía. Tú me muestras un altar falso y yo a ti te muestro una adicción. Todos los altares falsos normalmente son adicciones. Y es triste. ¿Por qué? Porque nos convertimos presos a nuestras propias adicciones. Algo que a mí me pasó cuando yo empezaba a venir aquí a la iglesia. Yo venía a la iglesia y escuchaba, no servía,
venía, me gustaba escuchar la palabra, me gustaba escuchar la alabanza, pero hubo un día donde Dios me dijo a mí, ve y tira los altares de tu familia, tíralos. Y un altar que mi familia tenía era el alcohol. En mi familia siempre se consumía alcohol, todo tenía que ver con el alcohol, reuniones, visitas, o sea, todo estaba relacionado. Y yo me di cuenta que ese era un Dios falso. Y cuando yo quité eso de mi vida y dejé que Dios me usara, ahí Dios empezó a trabajar conmigo. Y seguía yo yendo a los convivios familiares y todo eso era difícil al principio porque me decían, oye, ¿por qué ya no quieres tomar? O no, pues ya no estoy tomando y no lo ocupo. ¿Pero cómo? No, pues empecé a caminar con Dios y Dios está transformando mi vida. Pero sí, necesitamos derribar nuestros altares a los dioses falsos, así como lo hizo Gedeón. Dice, Dios le dice, destrúyelos, sácalos y haz un nuevo altar. Dios había permitido que los medianitas lo vencieran porque se habían apartado de él y estaban alabando a dioses falsos. Estaban alabando a un Dios falso. Entonces, ¿cómo es que podemos unirnos al equipo de Dios? Dios está buscando a varones esforzados y valientes, varones que le sean fiel, varones que caminen con Él. Y Dios esta noche te está diciendo, yo quiero que tú seas parte de mi equipo. Yo quiero que tú te unas a mí. Yo quiero usarte a ti. Y esta noche Dios te está diciendo, tienes que derribar esos dioses falsos. Derriba esos dioses falsos. Yo no sé cuál sea tu Dios falso. Como ahorita lo mencioné, puede ser el coraje, puede ser la envidia, puede ser el dinero. Pero Dios es lo que quiere que hagas, que lo derribes y que empieces a construirle un altar a Él. Bueno, varones, les damos las gracias por estar aquí, por sintonizar y los esperamos en 15 días. Muchas gracias.